Continuando con la unidad 2 del curso de rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, intervención temprana y seguimiento, el tema de hoy a tratar es la rehabilitación traumatológica. Soy la doctora Rosa Yane Francia de la Cruz, médico asistente del departamento. Dentro de la rehabilitación traumatológica, lo que nos vamos a abordar en este tema, básicamente por la frecuencia que tenemos de casos dentro de la consulta ambulatoria y también de la consulta hospitalaria, es la fractura de cadera, ¿no? Pero sabemos que el área de rehabilitación traumatológica vamos a tratarlos en cualquier tipo de fracturas o lesiones, ya sean en ligamentos o tendones, que se producen por diferentes mecanismos, ¿no? En este caso, si es que nos abocamos a la parte de fractura de cadera, tenemos que esta es una pérdida de la continuidad, ¿no?, de la estructura ósea que se va a originar sobre todo a nivel de la parte del fémur. Como sabemos, el fémur tiene ciertas partes en donde es uno de los huesos que realiza la mayor descarga de peso, ¿no? Por eso es que es uno de los frecuentes que se producen este tipo de alteraciones, que pueden localizarse en diferentes estructuras o partes del mismo, ¿no? Sobre todo en este caso que vamos a hablar de las fracturas de cadera, están localizadas por debajo de la articulación, ¿no? Nosotros vemos aquí que está la articulación, la cabeza del fémur, a nivel de la parte del cuello anatómico y cuello quirúrgico, incluso pueden haber fracturas a nivel del área de la diáfisis, ¿no? Dentro de las etiologías de las patologías traumatológicas, en este caso de la fractura de cadera, estas se pueden deber a traumatismos y en pacientes jóvenes primordialmente están relacionadas con los accidentes automovilísticos, ya sean en moto, auto o un transporte pesado, ¿no? Muchos de estos pacientes vienen con un TEC, ¿no?, un trastorno encefalocraneal, en los cuales requiere un abordaje agudo en el sitio del lugar o en el lugar donde tuvo el accidente, con todas las medidas de colocación y sobre todo las protecciones, ¿no?, a nivel de la región cervical, a nivel de la columna y por las fracturas que también pudieran presentar debido a la colisión, ¿no?, debido a un traumatismo directo, ¿no? En cuanto a la parte de las fracturas en adultos mayores o en etapas mayores, generalmente se puede deber a un traumatismo indirecto, una caída sobre el mismo plano, ¿no?, o caídas por alguna estructura que no está adecuada en el ambiente, ya sean por las mismas alteraciones que presenta el mismo paciente, que le va a predisponer a una fractura, ¿no? Y dentro de estos, la frecuencia, sobre todo en el adulto mayor, es en el área o en los ambientes de los servicios higiénicos, ¿no?, donde se ha visto mayor incidencia, que es en la ducha, donde mayor o es frecuentemente sufren caídas este tipo de pacientes, ¿no? Existen factores de riesgo. Si nosotros vemos en la población adulta joven, básicamente es por un consumo excesivo de alcohol, dentro de los factores de riesgo que les predispone porque manejan o están en un estado etílico que considerablemente va a producir una alteración, ¿no? Pero si vemos en personas de edad, ¿no?, sobre todo los mayores de 65 años, vemos que estos pacientes tienen patologías asociadas como pérdida de la visión o déficit de la visión, tienen problemas del equilibrio o incluso muchos de ellos están en inactividad física o son deambuladores dentro de casa, ¿no? Entonces estos factores predisponen al adulto mayor a tener caídas, ¿no? Sobre todo porque a veces las condiciones de la casa o si es que, por ejemplo, tienen escaleras o tienen rampas, entonces necesitamos también nosotros hacer una intervención en ese punto para poder estos factores de riesgo tratar de minimizarlos, ya que puede ser prevenible, ¿no? Existen también enfermedades como la osteoporosis, ¿no?, que es muy importante tratarla, ya que les condiciona que una simple caída al ras del nivel pueda producir una fractura de consecuencias muy amplias, ¿no? Generalmente estos son adultos mayores que pueden tener sus enfermedades controladas, pero esta noxa,
esta lesión que van a tener rápidamente los llevan a un estado de inmovilidad, ¿no? Otro punto importante es el calzado inapropiado, ¿no? A veces los pacientes usan un calzado en los cuales no les ayuda en la parte de la marcha y les predispone incluso a caídas, ¿no? Y esto va asociado a las patologías de base que pudieran tener. Generalmente, cuando un paciente o un adulto mayor ha sufrido caída, se recoge el antecedente, ¿no? Dentro de la clínica, y es el familiar quien lo trae en camilla o en silla de ruedas, ¿no? Entonces, básicamente, incluso muchos de estos pacientes a veces no llegan inmediatamente de haber tenido la lesión, sino llegan al área de emergencia con un tiempo de 1 o 2 semanas, incluso meses, de tener la lesión, ¿no? Entonces es importante que cualquier paciente, adulto mayor, así tenga factores de riesgo o no, se queje de algún dolor a nivel o imposibilidad de movilizar la cadera, la rodilla o el tobillo, inmediatamente llevarlo a emergencia, ¿no? Para poder ser evaluado adecuadamente. Y más si es que existen otros factores de riesgo, ¿no? Y esos también están en pacientes oncológicos, en pacientes que toman tratamiento largo o prolongado de corticosteroides porque tienen cierta predisposición, ¿no? Entonces, en la clínica, básicamente es un paciente que ya está imposibilitado de caminar o estar de pie. Cuando nosotros comparamos las dos piernas, vamos a darnos cuenta que una es más pequeña que la otra, ¿no? El lado donde está fracturado, básicamente se acorta, está rotado hacia afuera, ¿no? O puede estar con una flexión o abducido, ¿no? Dependiendo de la localización de la fractura, si es anterior o posterior, ¿no? Si le pedimos que haga los movimientos o que levante el talón de la cama, el paciente no lo va a poder realizar, o incluso ya podemos nosotros observar a nivel de la localización hematomas, equimosis, ¿no? Que nos va a ir orientando de que ha habido alguna alteración ósea y muscular a ese nivel, ¿no? Vemos asimetrías del pliegue inguinal, también vemos que uno es más pequeño que el otro, y básicamente el dolor y la imposibilidad para la parte de la locomoción va a ser la característica importante en la clínica, ¿no? Para el diagnóstico, estos pacientes pueden llegar al área de emergencia en los cuales van a recibir o van a ser diagnosticados con diferentes, teniendo en cuenta los antecedentes, la historia clínica, ¿no? Los síntomas y signos que vamos encontrando en el momento del examen físico, y se comprobará o se solicitará los exámenes complementarios, ¿no? Para poder determinar la localización de esta fractura, ¿no? Y estas pueden ser radiografías, pueden ser resonancias o tomografías. Es importante saber el mecanismo, cómo se produjo la fractura, ¿no? Porque si bien es cierto, uno de los sitios más frecuentes que tienen por la misma descarga de peso, también pueden asociarse fracturas a nivel de la columna, fracturas a nivel de la región de la pelvis, ¿no? O incluso por el mismo mecanismo de caídas, colocan la mano y también pueden haber otras fracturas asociadas, ¿no? Por eso es que hay que evaluar al paciente en todas las articulaciones y de manera completa, ¿no? Para poder determinar si es que el paciente en ese momento perdió la conciencia o no perdió la conciencia también, porque también puede haber algún tipo de contusión a nivel cerebral, entonces requiere otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de los estudios que rápidamente nos va a dar una información es la radiografía, ¿no? Y vamos a poder nosotros determinar qué tipo de fractura es la que tiene. Si es que vemos que hay algún daño asociado de estructuras musculoesqueléticas, ya necesitaríamos un estudio de resonancia o una tomografía, ¿no? Y dentro del tratamiento de este paciente, muchos de estos pacientes van a ir a un tratamiento quirúrgico o a un tratamiento conservador, ¿no? Que lo maneja el área de traumatología, ¿no? Por eso es que el traumatólogo es quien recibe en emergencias este tipo de patologías, y una vez el paciente está estabilizado hemodinámicamente, pasa a hospitalización y mediante interconsulta se realiza la evaluación de rehabilitación en esta área, ¿no? Para poder nosotros trabajar con el paciente tanto en la parte preoperatoria y posoperatoria en el área de hospitalización y posteriormente en el área de ambulatorios, ¿no? Por consultorio externo. Entonces, dentro de este equipo multidisciplinario que trabajamos,
somos los médicos rehabilitadores que realizan la evaluación del paciente para ver si es que está en condiciones de poder iniciar la rehabilitación, ya sea con la intervención de terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, o si es que este paciente está en una adecuada peso corporal, ¿no? Si no se hace la interconsulta con nutrición. En otros centros y también en esta parte, sobre todo en el adulto mayor, también es importante la presencia del geriatra, ¿no? Porque sabemos que estos pacientes adultos mayores o el médico internista en este caso, ¿no? Que tiene que compensar las patologías porque muchos de esos pacientes a veces tienen contraindicaciones para un tratamiento quirúrgico y no son operados, sino simplemente llevan un tratamiento conservador, ¿no? Es importante abordar la parte con la evaluación del asistente social porque tenemos que identificar qué factores tiene el paciente, porque sabemos que este paciente si va a ser operado va a regresar a su casa y necesitamos ver cómo está esa área, ¿no? Y también qué tipo de actividad realizaba para poder trabajar con el apoyo del asistente social. Y de la misma manera, por ser una patología muy frustrante también y que lleva muchas veces a la inamovilidad del paciente, estos pacientes a veces tienen alteraciones con respecto al estrés postraumático, problemas de adaptación a la misma patología, porque algunos de ellos eran independientes antes de tener la lesión, entonces necesitamos un abordaje con el área de psicología, ¿no? Como les mencionaba, el tratamiento puede ser conservador o puede ser quirúrgico, ¿no? Dependiendo de las características del paciente, dependiendo del tiempo que nos llegue, porque también eso es muy importante. Hay fracturas que ya por el tiempo que tienen no van a ser candidatas para un tratamiento quirúrgico porque ya se está consolidando, o si es que el paciente tiene algunas comorbilidades que no permiten que que pueda ser candidato para un tratamiento quirúrgico, ya sea por algún problema cardiológico o alguna patología que contraindique la misma, ¿no? Entonces, en este caso, en el tratamiento conservador, una vez que el paciente es diagnosticado, se estabiliza la lesión, ¿no? Mediante las férulas de yeso. En algunos casos se utilizan las tracciones, ¿no? Que ya sean a nivel del muslo, a nivel de la pierna o del tobillo, para tratar de mantener la alineación correcta de la pierna fracturada, ¿no? Porque sabemos que de por sí, por el mecanismo de lesión, esta pierna va a tender a la abducción, rotación y acortamiento, ¿no? Entonces, es una manera de mandar un estímulo para que se vaya produciendo los mecanismos de consolidación, ¿no? Entonces, este paciente es hospitalizado de la misma manera para recibir este tipo de tratamientos o muchas veces están con este tipo de tratamientos mientras que se está haciendo toda su evaluación de su riesgo quirúrgico para poder ser operado, ¿no? Ya una vez que el paciente ha hecho toda su evaluación quirúrgica, ha sido evaluado por las diferentes especialidades, se le realiza el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y eso va a depender del tipo de fractura que tenga y la localización, ¿no? Muchos de estos pacientes van a una artroplastía total de cadera o puede ser parcial de la misma. Hay diferentes tipos, cementadas, no cementadas, y eso va a depender también de la edad del paciente y las características funcionales que realiza, ¿no? Entonces, se hace la intervención quirúrgica en donde se indica una prótesis de cadera o pueden ser clavos endomedulares, dependiendo de la fractura, ¿no? Entonces, si ya sabemos que un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente o incluso está hospitalizado con algún tratamiento conservador, nosotros tenemos que iniciar una fase preoperatoria, ¿no? Aquí nos da la opción nosotros de poder evaluar al paciente antes que ingrese a la operación. De por sí sabemos que la operación de una fractura en el miembro inferior es una operación grande, entonces muchas veces viene implicada también ciertas complicaciones que se pudieran presentar, ya que el paciente está en inamovilidad. Estos pacientes pueden ser úlceras por presión, por el hecho de estar en esta misma posición, y si es que el paciente tiene algún problema pulmonar o el mismo éxtasis, puede predisponerlo a hacer complicaciones respiratorias o por el mismo dolor el paciente no respira correctamente, o también los efectos de la anestesia o la misma operación que por la alteración que presente, puede traer problemas como neumonías, como atelectasias, que son frecuentes que se presenten en estos pacientes. Entonces, nosotros en rehabilitación hacemos esta evaluación
completa de la funcionabilidad del área del aparato respiratorio, del aparato cardiovascular, cómo está la conciencia del paciente, y el manejo dentro de la cama, como también posteriormente cuando ya se opera, ¿no? Entonces, básicamente en estos puntos trabajamos nosotros, o nuestros objetivos específicos en esta rehabilitación inmediata hospitalaria es tratar de aliviar el dolor, ¿no? Este paciente ya está con una medicación horaria, ¿no?, que es instaurada dentro del área de hospitalización, pero el hecho de estar en una misma posición también le va a traer problemas o dolores a nivel de la columna, a nivel de los brazos. Entonces necesitamos también acondicionar al paciente con un control postural para aliviar ese dolor, ¿no? Al no poder movilizarla, también ciertas áreas o los músculos se van contracturando y eso también puede producir dolor. De la misma manera, los rangos articulares, los movimientos de las demás articulaciones tienen que mantenerse, ¿no?, para que de esa manera no se pierda la fuerza muscular y el trofismo. Además, el hecho de estar en esta posición sin movilizarla, porque muchas veces los pacientes no pueden mover porque están con la férula de yeso, están con la bota o están con la inmovilización, tampoco mueven la otra pierna y la otra pierna no tiene ninguna alteración. Por eso es que necesitamos también enseñarle los ejercicios circulatorios para prevenir las complicaciones vasculares, porque también pueden desprenderse algún trombo. Si el paciente tiene un problema de insuficiencia vascular, puede producir tromboembolismos o trombosis venosas profundas, que son importantes diagnosticarlas y estar atentos si es que están presentes, ¿no? De la misma manera, las lesiones por úlceras de presión o los UPPs en los puntos de presión que ya conocemos, que son a nivel de la región de los trocánter, codos, la columna, la región sacra, ¿no? Entonces, dentro de los cuidados preoperatorios que se indican, nosotros indicamos que el licenciado de terapia física ingrese si es que el paciente está con las condiciones adecuadas, ¿no? Y dentro de nuestra evaluación, en este paciente nosotros evaluamos de manera comparativa la pierna lesionada con la pierna sana, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación exhaustiva de cómo están las estructuras, ¿no?, cómo está la piel, si es que hay alguna alteración o alguna lesión específica, cómo están los pulsos para ver si su circulación está adecuada, cómo está el trofismo, ¿no?, si es que el paciente logra mover, en este caso, por ejemplo, si es la fractura a nivel de la cadera, si es que el paciente me puede mover de ese lado de la fractura los dedos, o me puede mover el tobillo, o incluso mover lateralmente la parte de la pierna, ¿no? Si es que por el dolor no lo puede movilizar. Y también tenemos que hacer la evaluación de la pierna sana, ¿no? Cómo está su movimiento, su rango del articular o su movimiento de la rodilla, del tobillo, cómo está la parte circulatoria, la sensibilidad, ¿no? Realizamos el examen de la sensibilidad del lado lesionado como del lado sano, ¿no? Porque a veces puede haber compromisos a nivel nervioso y eso también es importante porque el paciente no siente cuando se le está haciendo la manipulación, ¿no? Cómo están los rangos del tobillo, ¿no?, si es que el paciente lo logra realizar o no lo logra realizar, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a indicar que el licenciado me posicione correctamente la pierna lesionada o me haga las movilizaciones activas cuando el paciente lo puede hacer solo, o cuando el paciente no lo puede hacer solo, el licenciado le ayuda a hacer estos movimientos, que es importante realizarlos, ¿no? Porque si bien es cierto la fractura está a nivel proximal, las articulaciones más distales sí se tienen que mover, porque si nosotros no realizamos estos movimientos distales, va a haber mayor rigidez, va a haber mayor limitación para posteriormente nosotros hacer la intervención. Y todos estos movimientos que nosotros indicamos son sin dolor. No le tiene que producir ningún dolor al paciente, ¿no? Si duele, hasta ahí nada más quedamos y vamos viendo y evaluando cómo va el paciente en el transcurso de la evaluación, ¿no? Las movilizaciones también, incluso del lado lesionado de la rodilla, también se pueden realizar, ¿no? Solo hasta el rango donde el paciente siente dolor. Esto va a ir en dependencia en cuánto tiempo el paciente tiene de la fractura, ¿no? Los cuidados de piel que se van dando, las indicaciones, ¿no?, de la deshidratación con las cremas que tengan
vitamina E, ¿no? Sobre todo para mantener hidratada la piel, sobre todo los puntos de presión, como esta pierna no se va a mover, muchos de estos pacientes hacen lesiones de UPP en el talón, entonces hay que revisar si es que está rojito, si es que hay una ampolla, ¿no? O también a nivel de la parte de las rodillas, ¿no? En cuanto a la parte o el área de las extremidades superiores, muchos de estos pacientes, si es que no han tenido una fractura de ese nivel asociadas, están indemnes, pero tenemos que comenzar a fortalecerlas porque este paciente que ha tenido esta fractura va a posteriormente a realizar la sedestación y la bipedestación con las ayudas biomecánicas como son los andadores o los bastones canadienses. Entonces necesitamos que desde hospitalización tengan una buena fuerza muscular, un buen movimiento para poder utilizar estas ayudas biomecánicas y que su rehabilitación sea temprana, ¿no? Los cambios posturales de presión, como bien lo mencionábamos con respecto a prevenir estos puntos, ¿no? Para que no se produzcan estas úlceras por presión, porque si no prolonga mucho más el tratamiento, ¿no? Ya que requieren intervenciones de cirugía plástica y esto mayor inmovilidad y mayor comorbilidad para el paciente. Otro punto importante que abordamos es cómo está su respiración de la paciente, ¿no? Si es que lo logra hacer una respiración correcta, si tiene una buena sincronización de la inspiración, de tomar aire por la nariz y botar por la boca, porque muchos pacientes solo respiran por la nariz o solo respiran por la boca. Tenemos que enseñar y reeducar este patrón de marcha porque el paciente va a ser intervenido en una operación grande, tiene una cicatriz grande y va a sentir dolor. Y por ese mismo dolor el paciente también respira de una manera más superficial. Entonces tenemos que enseñarle al paciente cómo tiene que realizar esa inspiración con los diferentes ejercicios diafragmáticos, estando acostado, boca arriba o de cúbito lateral, cómo tiene que hacer esa respiración, ¿no? También nos podemos ayudar de los espirómetros de incentivo, pero en este caso es importante no utilizar cualquier inspirómetro, ¿no? Antes de poder utilizarlo, el paciente tiene que aprender un buen patrón respiratorio para recién usarlo, porque si no, no vamos a tener un efecto, ¿no? Y el paciente se cansa. Y sobre todo lo que utilizamos es el espirómetro volumétrico, ¿no? Porque existen varios tipos y cada uno de ellos tiene una indicación específica, ¿no? Entonces, de esa manera se le enseña a la paciente cómo tiene que hacer sus movimientos, la concientización del patrón respiratorio, y esto nos va a prevenir los problemas de neumonías, atelectasias o problemas de éstasis respiratorio, ¿no? En los cuidados ya posoperatorios, cuando el paciente ya ha sido operado, ¿no? Ya una vez está el posoperatorio inmediato, mediato, pasa hospitalización sin ningún problema. Entonces, este paciente nosotros tenemos que también manejar el área, ¿no? Con el uso de los agentes físicos, en este caso las compresas frías a ese nivel, para ayudar a bajar el proceso inflamatorio, ¿no? En la fase posoperatoria también nosotros volvemos a hacer otra evaluación del paciente, ¿no? Porque nosotros lo hemos evaluado antes de que pase a la parte operatoria. Entonces, una vez que ya el paciente ha sido posoperado, vuelve a pasar otra evaluación con el médico rehabilitador para modificar o para añadir nuevos tratamientos para que el licenciado en terapia física pueda comenzar a hacer la intervención, ¿no? Y sobre todo lo que buscamos en este punto es las posturas, ¿no? Porque lo que tenemos que prevenir, si el paciente ha sido candidato para una artroplastía de cadera, tenemos que prevenir que esa prótesis no se luxe o no tenga alguna alteración a ese nivel por algún mal movimiento o mal posicionamiento del paciente, ¿no? Entonces, ya desde antes de que pase a la operación, ya vamos nosotros indicando estos cojines abductores para que los familiares lo vayan comprando. En algunos casos, si no tenemos, podemos utilizar una almohada gruesa a ese nivel para que la postura de la pierna, en este caso, esté en una abducción de 45 grados, porque si nosotros reducimos este rango articular, podemos lesionar a esta prótesis que está en proceso posoperatorio, ¿no? Entonces, las posturas del paciente, una almohada adecuada, un control postural adecuado y alineamientos con la ayuda de estos cojines abductores, ¿no? ¿Qué les va a ayudar para cuando está en decúbito prono o cuando está en decúbito lateral? De la misma manera,
¿no? Entonces, como vemos en las imágenes, esto nos va a ayudar a tener un buen posicionamiento y también eso lo va a ir manteniendo cuando lleva las terapias, ¿no? También, si es que el paciente tiene riesgo de trombosis o tiene una mala circulación por algún problema de insuficiencia vascular, también evaluamos la parte de la circulación y de esa manera ya el licenciado en terapia física va a hacer los ejercicios circulatorios, sobre todo para promover el drenaje vascular, ¿no? Muchos de estos pacientes tienen que usar medias antivarices y posteriormente ya se les va retirando y van haciendo los diferentes ejercicios circulatorios de cada una de esas áreas. Una vez que el paciente ya está en hospitalización, está con su prótesis, ¿no? En el posoperatorio inmediato, de la misma manera tenemos que verificar cómo están esos movimientos, ¿no? Posoperatorios. Si es que de la misma manera me puede mover el tobillo o no me lo puede mover. Aquí, por ejemplo, está con su cojín abductor, está en la camilla, si es que me puede mover la pierna sana, ¿no? Porque ha sido intervenido en una operación, entonces necesitamos ver cómo están esas estructuras de nuevo y también cómo está la pierna lesionada, ¿no? Entonces, no le pedimos al paciente que eleve la pierna, ¿no? Que simplemente nos trate de arrastrar, ¿no? Como vemos acá el tobillo, arrastré con la flexión de la rodilla a la cama, ¿no? Porque muchas veces por el mismo dolor el paciente no tiene la fuerza, entonces ya vamos nosotros midiendo los rangos articulares. De la misma manera evaluamos cómo están sus fuerzas en los músculos, si es que hay edema, si es que hay aumento de volumen, ¿no? O si el dolor ya se dio. En esta etapa que está en cama, podemos nosotros comenzar con algunos ejercicios, pero estos ejercicios son específicos, ¿no? En donde el paciente no mueve la articulación, simplemente realiza contracciones a nivel del músculo para que este músculo mande información y se mantenga el trofismo, ¿no? Porque sabemos que recién está con la prótesis y movimientos excesivos de flexión de cadera o de extensión no le van a ayudar, sino vamos a ir en contra de la operación. Entonces simplemente le pedimos al paciente que contraiga. ¿Y cómo puede contraer? Poniéndole una almohadita o un cojín debajo de la rodilla y le pedimos que lo presione, ¿no? Entonces ahí ya se está produciendo una contracción y eso nosotros le denominamos ejercicios isométricos. Entonces tenemos que ver si es que el paciente lo logra realizar. Vemos cómo está ese tono muscular y vamos indicándole para que lo puedan trabajar ya en sesiones con terapia física. De la misma manera, ya cuando el paciente está a las 48, 72 horas, podemos nosotros ver si es que el paciente se logra sentar en la cama, ¿no? O si es que logra hacerlo, vamos entrenando para que el paciente se logre sentar. Pero hay técnicas específicas que ya el licenciado les va a enseñar cómo tiene que hacer, ¿no? Porque generalmente primero empezamos para salir de la cama con el lado lesionado, ¿no? Dependiendo del tipo de prótesis, nosotros ya vamos a indicar más adelante la deambulación, si es que lo va a hacer con contacto completo o con porcentajes específicos, dependiendo del tipo de prótesis que tiene, ¿no? Ya una vez dado de alta, el paciente viene a consultorio externo, y ya nosotros vemos a un paciente que está deambulando, está en cama. De la misma manera se hace la evaluación, cómo están sus movimientos, si es que el paciente ya va a comenzar la parte de la reeducación de marcha con las barras paralelas, con el andador o con los usos de los bastones canadienses. Entonces todo eso se va a ir trabajando con la parte de terapia física. Se puede hacer uso también de los agentes físicos como electroterapia, magnetoterapia, ultrasonido y también la intervención de terapia ocupacional. Terapia ocupacional no solo va a trabajar con respecto al momento ambulatorio, sino también estando en hospitalización, porque ellos van a ver todas las actividades diarias, cómo tiene que comer, cómo tiene que vestirse, el aseo menor, el aseo mayor. Les van a ir entrenando cómo tiene que salir del carro, cómo tiene que ir al baño, cómo tiene que acostarse en la cama, cómo tiene que usar los andadores o qué características tenemos que indicar con respecto a la parte del inodoro que tiene que realizar el paciente estas adaptaciones, porque muchas veces estos son muy pequeños, entonces hay que darles mayor altura,
¿no? De la misma manera, si es que el paciente en el área donde se encuentra va a tener que utilizar las escaleras para subir, para bajar, el uso del bastón, ¿no? Y de la misma manera se dan las pautas para que el paciente vaya haciendo estas actividades dentro de casa, ¿no? Hay posturas que no va a realizar, por ejemplo, el agacharse, que son posturas que hacen de que se luxe el área, ¿no? Entonces, la parte de la prótesis, no cruzar las piernas, no meter el pie. Entonces, todas esas pautas se van enseñando al paciente en terapias ambulatorias y también en hospitalización para que el paciente pueda ser candidato y caminar precozmente con el andador. De la misma manera, cómo se tiene que sentar, cómo se tiene que parar, ¿no? Para proteger esa articulación. Los aditamientos que se le van enseñando en el baño, ¿no? El uso de los calzadores, el uso de las esponjas, ¿no? Los asientos también que tienen que tener, si es que el paciente está en el área de la cocina para su alimentación también, ¿no? Y sobre todo, ya cuando el paciente está rehabilitado, poder realizar la deambulación, ¿no? Se dan todas las pautas de los cuidados que se tiene que hacer en la casa, ¿no? Porque tenemos que hacer el programa de prevención de caídas, retirar todos las estructuras que pudieran hacer que el paciente pueda caerse, ¿no? Desde una buena iluminación, del uso de los cableados o las adaptaciones de las barras o ayudas de barandas en la ducha, en la bañera, ¿no? O también el uso de los asientos y el andador, ¿no? Las complicaciones que pudieran tener es que se vuelva a realizar la lesión, ¿no? Por la prótesis, que vuelva a tener otra caída, que haga infecciones, que haga trombosis. Entonces, estas complicaciones se pueden prevenir si es que se hace un tratamiento integral, ¿no? Esta es la bibliografía en la cual nosotros podemos acceder a la información. Y bueno, eso sería todo por el momento con respecto a la parte de la rehabilitación traumatológica y estoy ya no a sus preguntas. Gracias.